Bueno, la lectura de Hebreos capítulo 11, versículos 17 hasta Hebreos 12, versículo 4, es la lectura para este domingo de la epístola de San Pablo. Sí, de San Pablo tradicionalmente se asocia, ¿no? Aunque no se sabe bien el autor de esta carta a los hebreos, no dice en ninguna parte, pero el pensamiento es paulino, aunque la forma de escribir parece que es probablemente de Apolos o algún colaborador de Pablo. Pero más allá de eso, fíjense el tema de Hebreos 11. ¿Cuál es el tema? La fe. Y en esta sección nos habla de dos personajes del Antiguo Testamento, dos modelos de fe. ¿Qué modelos de fe podemos tomar para hablar sobre lo que es la fe? Y el autor a la carta a los Hebreos se refiere a Abraham, por un lado, y a Moisés, por el otro. Y lo que hace es recordarnos la historia de cómo vivieron por la fe Abraham y Moisés. ¿Cómo es vivir por la fe? ¿Cómo es la vida del cristiano? Y entonces Abraham cuenta, el autor a la carta a los Hebreos, en primer lugar que fue probado en su fe, las pruebas de la fe. Ustedes recordarán cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pero lo ofreció, pero no llegó a sacrificarlo, porque el mismo Dios intervino. Claro, si era una prueba de fe. ¿Qué significa una prueba de fe? Que Dios quería ver si realmente Abraham creía en Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Porque Dios le había prometido de que de ese hijo, Isaac, vendría la descendencia del Mesías. O sea que Abraham e Isaac eran antepasados del Mesías. Pero ¿cómo iban a ser el Mesías en el futuro si ahora Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo único Isaac? ¿No? ¡Qué prueba tan grande de fe! ¿En qué se apoyó la fe de Abraham? Ciertamente no en lo que sentía su corazón, porque su corazón amaba a su hijo. Ciertamente no en su lógica, porque su lógica decía, este Dios está loco. Me dio un hijo y ahora me lo quiere quitar. ¿Y por qué lo quiere hacer? ¿Por qué Dios pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso yo no creo en ti? Y uno puede preguntarse también, o hacerse esta pregunta, ¿qué cuestionamientos le he estado haciendo a Dios últimamente? Porque Abraham, aunque no se mencionan en los pasajes de la Biblia qué iba cuestionando con Dios, pero en su interior seguramente se preguntaba, ¿no? ¿Qué será de esto? ¿Qué resultará de toda esta prueba? Lo que resultó fue que su fe, que fue comprobada, al final terminó siendo fortalecida y confirmada, porque se dio cuenta que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios es Dios de vida y es un Dios de resurrección, es un Dios de gracia, porque en el entorno, en el contexto donde vivía Abraham, había una cultura en donde se sacrificaban niños a los ídolos. Pero este no es el caso de este Dios. El verdadero Dios salva la vida, protege la vida. Y sobre todo, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un cordero, Porque cuando Dios envía a su ángel para que le diga a Abraham, ya sé que temes a Dios y que no te negaste ni siquiera a sacrificar a tu hijo único. Abraham se da vuelta y ¿qué mira? Atascado en un zarzal, a un cordero que tenía los cuernos atascados. Y toma el cordero, saca a su hijo y sacrifica al cordero en el altar que había preparado en lugar de su hijo. Así que ahí nos muestra también Dios ya del Antiguo Testamento
que la fe de Abraham estaba puesta en el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo. Abraham tenía su fe puesta en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz. De lo cual, la prueba de fe que él atravesó era un anticipo de lo que el mismo Dios debería sufrir. Y cuando digo el mismo Dios debería sufrir por nosotros, por nuestros pecados, me refiero tanto al Padre Celestial como a Dios el Hijo. Porque al Padre le dolió en lo más profundo de su corazón que su Hijo muera en la cruz por nuestros pecados. Y al Hijo de Dios le dolió en extremo ser abandonado por su Padre en la cruz por nuestros pecados. Lo dijo Él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se escuchó ninguna voz del cielo en ese momento, pero nosotros que leemos los evangelios sabemos el por qué. Era por ti y por mí. Era por causa nuestra. Y por causa del sacrificio de Jesús, nuestra fe es verdadera. Porque no es una fe en el aire, no es una fe Wi-Fi, como se dice hoy día, no es de internet, es una fe concreta, una fe que se basa en el sacrificio de un cordero que derrama la sangre en tierra para que nosotros tengamos acceso al cielo. Así que nuestra fe es personal, cada uno cree como creyó Abraham. No puedo creer por otro, puedo inculcar la fe a otro, a mi hijo, pero mi hijo va a tener que creer, yo tengo que creer. No puedo creer por otra persona. La fe no se puede delegar, diciendo, bueno, cree por mí, yo estoy muy cansado para creer. Anda a la iglesia por mí, yo estoy cansado de ir a la iglesia, estoy aburrido, hace frío, me quedo en casa. No, eso sería autoengañarse. Cada uno debe creer, es una fe personal. Hablamos de la fe de Abraham, hablamos de la fe de Moisés, de tantos otros. Nuestra fe. Pero nuestra fe no se apoya en nosotros mismos, se apoya en algo afuera de nosotros. ¿Qué es eso afuera? La fe en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y esto es el milagro de la fe. La fe es un milagro porque no la tenemos nosotros. La da Dios a través de la palabra y de los sacramentos. La fe es algo extra nos es dado, es un don. Cuando leemos en Efesios 2, dice que somos salvos por la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como diciendo, jaja, yo creo porque yo tengo la fuerza para creer. No. La fe es una obra divina en nosotros. Por lo tanto, cuando vienen las pruebas de fe de parte de Dios, ten por seguro que Dios va a estar a tu lado. Dios no te va a desamparar. Y al final, tu fe se va a hacer 10 veces más fortalecida que antes. Porque ahora vas a conocer mejor y más a este Dios de gracia y de amor que antes. Estas son las pruebas de parte de Dios. También tenemos que reconocer que nuestra fe es tentada. Eso se llama la prueba o la tentación a lo malo. O sea, las pruebas o las tentaciones de parte no de Dios, sino de ¿quién? Del diablo, del mundo, de nuestra propia carne. Y aquí podemos pasar a Moisés, a la segunda parte de este mensaje, a Moisés. Moisés, su historia no comienza con él, comienza con su papá y su mamá. En el contexto,
del nacimiento de Moisés, recordarán, Éxodo 1 y 2, el faraón vio que había muchos hebreos y dijo, vamos a reducir la población. No quiero que haya tantos hebreos. Son demasiados esclavos, demasiada gente que come. Vamos a reducir la población. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a imponer una ley en la cual las parteras, las que traen los bebés al mundo, cuando vean a un niño varón, que lo maten al nacer. Si es niña, que viva. Si es varón, que muera. Las parteras egipcias tuvieron temor de Dios. Temor de Dios es miedo a Dios, al castigo de Dios. Fíjense, ellas no eran cristianas y sin embargo en su conciencia, los mandamientos grabados en la conciencia de cada ser humano de este planeta, hay un mandamiento, el número 5, que dice, no matarás, ni siquiera a un infante, ni siquiera a un niño por nacer. No lo asesinarás porque es criatura de Dios. El gobernante, inconsciente total, un tirano. Las parteras egipcias, temerosas de Dios. Y fue por esa causa que ellas no sacrificaron a Moisés al nacer. Moisés nace. Y fíjense, dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, desobediencia civil. Desobedecieron una ley del gobierno que era antivida. Porque nosotros no podemos ir contra las leyes de Dios. Cuando las leyes de Dios están en conflicto con la ley del hombre, ¿a quién le vamos a hacer caso? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dice San Pedro en Hechos 5:29. No podemos desobedecer la ley de Dios. Si la ley humana va en contra de la ley divina, nos quedamos con la ley divina, lamentablemente. Eso hicieron los padres de Moisés y gracias a eso Moisés nació. Y eso lo hicieron por la fe en Dios, porque sabían que había un Dios de vida que les iba a bendecir por obedecer sus mandamientos, que iba a tener en cuenta esa fidelidad. ¿Y cuál fidelidad? Proteger a su hijo de la muerte, del tirano faraón. Pero pudieron esconderlo ¿cuánto? 3 meses solamente. Y la madre, con todo el dolor de su alma, tuvo que ponerle una cesta calafateada con brea y dejarlo ir por el río Nilo. Pero Dios estaba con ese niño. Y ese niño fue encontrado ¿por quién? Por la princesa de Egipto. El niño estaba circuncidado. Entonces cuando ella abre el canasto, el Moisés, dice, oh, es un niño de los esclavos hebreos. Y ella, siendo la hija del faraón, el que había decretado eso, tuvo temor de Dios también. Se compadeció del niño y lo adoptó como su hijo. Y Moisés llegó a ser príncipe de Egipto. Miren los caminos de Dios. Esto está escrito para fortalecer nuestra fe. Cómo Dios puede hacer las cosas para bien de los que le aman. Su madre no sabía de esa protección divina para su hijo, pero después lo vio y se dio cuenta. Porque la hermana mayor de Moisés estaba de cerca mirando qué iba a pasar con su hermanito. Y le dice a la princesa, ¿quieres que te consiga una madre que amamante a este bebé, una madre hebrea? Sí, andá y buscá. ¿Qué hizo la niña? Fue a buscar a la propia madre de Moisés. La presenta a la princesa como, vamos a decir, la nodriza que lo va a cuidar,
Y la princesa le paga dinero a la propia madre por criarlo. Dígame si no es una historia maravillosa. Por la fe, los padres de Moisés hicieron esto. Por la fe, Moisés, cuando es adulto y conoce esto, porque su madre seguramente le contó la historia de Dios, decide ponerse del lado del pueblo de Dios y acepta sufrir como parte del pueblo de Dios. No se quedó en el palacio del faraón. ¿Tenía la oportunidad? No. A los 80 años de edad, Moisés es llamado por Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3. Había una zarza en el desierto que estaba quemándose, pero no se consumía. Moisés, que era pastor de ovejas ya en ese tiempo, casado con Séfora, se acerca para ver ese fenómeno tan extraordinario. Y Dios le llama a través de la zarza y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora te estoy llamando para enviarte de vuelta a Egipto, porque he escuchado el clamor de mi pueblo que está orando por libertad. Ve a liberarlo. Moisés habrá pensado: yo, un viejo de 80 años, ¿qué voy a hacer? Aparte, si voy a ir a presentarme a Faraón sabiendo mi historia, que yo era príncipe de Egipto, me van a matar. Y Dios le garantiza: tranquilo, Moisés, yo estaré contigo. Y Moisés pone las trabas: pero yo soy tartamudo, apenas puedo hablar. Tranquilo, Moisés, tu hermano Aarón irá contigo. Pero cuando me presente ante el pueblo de Israel, ¿cómo creerán de que soy yo enviado por ti? No me van a creer. Tranquilo, yo estaré contigo. A través de ciertas obras milagrosas, el pueblo se da cuenta que Moisés es enviado por Dios. Y cuando se presenta al faraón, ustedes recordarán, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Finalmente llega la noche de la Pascua, la 10ª y última plaga. Acá nos cuenta esto. Hebreos 11, 28. Por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 2 eventos enormes, gigantescos del Antiguo Testamento. La 10ª plaga, la primera Pascua. Dios ordenó e instituyó la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era tomar un cordero, otra vez un cordero, y con la sangre del cordero marcar los postes de la puerta de los hebreos, para que cuando pasase la última y 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, no les afectase a ellos. Y eso es la Pascua. Pascua significa pasar por alto, porque Dios esa noche pasó por alto por las casas de los hebreos y no cayó su ira, sino su misericordia. La ira cayó sobre los egipcios, no sobre los hebreos. Y Cristo es nuestra Pascua. También en la cruz pasa lo mismo. La ira de Dios pasa por encima nuestro, no nos afecta y le afecta a su Hijo Jesucristo. Al Hijo de Dios y no a ti. Por eso, fe verdadera es fe en este Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Fe verdadera es caminar atravesando el Mar Rojo, teniendo el mar como pared de ambos lados. Cruzar caminando 15 kilómetros de lado a lado de la costa del Mar Rojo, viendo a cada lado montañas de agua que no caen sobre uno, por la obra milagrosa y misericordiosa de Dios, que quiere que su pueblo sea libre de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Los carros del faraón estaban atrás. ¿Saben por qué los carros de faraón no alcanzaron al pueblo de Israel? Porque Dios mismo se interpuso. Se puso como columna de nube de día y columna de fuego de noche, para que
mediara entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel hasta que el pueblo de Israel terminara de cruzar el Mar Rojo. 15 kilómetros, ancianos, niños, bueyes, mujeres, hombres, todo el pueblo de Israel, 500.000, de la esclavitud a la libertad. Termina de cruzar el pueblo de Israel, los carros egipcios dicen, apurémonos que también vamos a cruzar nosotros. ¿Y qué hace Moisés? Por mandato divino, Moisés, toma tu vara y golpea el agua. Y el agua, que estaba en ese momento estática a ambos lados, se cae sobre el ejército del faraón. Y se ahogaron y murieron. Para demostrarte que para Dios la fe hace la diferencia. Muchas veces nosotros no sentimos nuestra fe y ni siquiera necesitas sentirla. Muchas veces nosotros decimos, tengo una débil fe, y es cierto, puede ser que la tengamos débil, otros la tienen fuerte, pero eso no importa. Para Dios lo importante es que tengas la fe que Él te dio, y esa fe te salva, da vida eterna, así como le salvó al pueblo de Israel. Por la fe celebraron la Pascua, por la fe cruzaron el Mar Rojo y vivieron. Y esa historia del cruce Mar Rojo es anticipo de nuestro bautismo, donde también un diluvio de salvación nos rodeó de misericordia. Y la palabra de Dios en unión con el agua perdonó todos nuestros pecados. El bautismo salva, porque tiene promesa segura de Dios. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe salva, pero ¿la fe en qué? En el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La fe bautismal, la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para terminar, ¿será que nuestra situación es semejante a la de Abraham, a la de Moisés, al pueblo de Israel? ¿Será que también tenemos pruebas de fe? ¿Qué pruebas de fe has pasado y has visto la mano de Dios fortaleciéndote? ¿Qué pruebas de fe has visto como papá o mamá con tus hijos, que has tenido que pensar primero Dios, después lo que diga la sociedad? Estamos en esa misma situación. Tenemos que volver a la palabra de Dios y decir, primero Dios y su palabra, después lo que el mundo dictamine. No podemos seguir la corriente del mundo, no más. No más porque se va a ahogar nuestra fe, sino. Debemos andar por fe, pero la fe verdadera. Y Dios está ahí sosteniéndola y confirmándola, como nos demuestra el caso de Abraham y de Moisés. Y para el presente, cuando la angustia y las aguas sean muy grandes, ¿cómo termina diciendo el autor de la carta de los Hebreos? Hermanos, en tu angustia, en tu dolor, en tu prueba y en tu débil fe, mira a Jesús, mira a Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo de la resurrección, sufrió la cruz, aceptó la cruz, menospreciando las burlas, no haciendo caso de las burlas de los fariseos al pie de la cruz. No hizo caso de la humillación de Pilato, no hizo caso del mundo. Lo encomendó a Dios. ¿Y qué pasó? Está ahora sentado a la derecha de Dios. Y ese es tu camino también. En tu sufrimiento, mira hacia la cruz, mira la resurrección. Porque ¿dónde termina la historia? Estando junto a la diestra del Padre, nosotros también junto con Cristo. Junto con Abraham, Moisés y todos los cristianos del pasado, del presente y todavía de los que faltan nacer. A Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea la gloria y todo honor en su Santa Iglesia, en Cristo Jesús.